Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Cornelia les damos la bienvenida a esta presentación de La lengua del sueño de Bruno Madrazo. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor, Bruno Madrazo, de Tania Favela y de Luis Berbejo. Antes de dar comienzo a la presentación, me gustaría leer las semblanzas de cada uno de los participantes de la mesa. En primer lugar, Tania Favela, México 1970. Es poeta y ensayista. Entre sus últimas publicaciones se encuentran La marcha hacia ninguna parte, como Levi 2018, Remar a contracorriente, 5 poéticas, Hugo Bola, Miguel Casado, Olvido García Valdés, Roger Santibáñez, Gloria Gerwitz, Libros de la Resistencia 2019, La imagen rueda, Libros de la Resistencia 2022, La trama ininterrumpida, Ensayos en torno a Hugo Bola, Peregrinatura Argentina 2022, y Franja de Luz Lejana, Streifen Ferner Lich, perdón, mi alemán, pero no lo manejo muy bien. Traducción alemán de Silke Kliman por Rock Heidelberg 2023. Actualmente es académica de tiempo completo de Libero. Luis Verdejo nace en Tijuana en 1967. Escribe poemas, pinta y hace escultura en cerámica de alta temperatura en el taller de Tizapán del escultor Javier del Cueto. Estudió literatura contemporánea, letras modernas y artes visuales. Ha realizado exposiciones de pintura y escultura de 1996. En 2008 publicó el libro Poemas de la mano izquierda. En 2017 publicó el libro Poemas de la musa negra, ambos en la editorial Textofilia. En 2018 publicó El rumor de lo real, conversaciones con el poeta argentino Hugo Bola en la editorial Matadero. En 2020, Remaches en la editorial Mantra y El ojo de Chile en la editorial Santa Mata. En 2021 publicó La Castañeda en Pareidolia Records. En 2022 publicó Inventario de notas alrededor de la silla en la editorial Cuatro Triángulos y la compilación de entrevistas sobre Hugo Bola, La práctica del riesgo total en la editorial de la Universidad Iberoamericana. Y finalmente, Bruno Madrazo, Coatzacoalcos, Veracruz, 1972. Poeta y enólogo. Publicó en 2010 El sueño de la lengua, editorial Textofilia, México. En el 2005 fundó la vinícola Diosa Vid. Estudió la carrera de literatura latinoamericana en la Ibero, maestría en filosofía en la Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Gracias, Mar. Muchísimas gracias, Manuel, y gracias siempre a la librería Bonilla, ¿no?, por acogernos aquí en este lugar que nos encanta. Agradezco también a la Ibero y obviamente también a Pareidolia Records por la publicación de este libro, y bueno, a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día que es muy especial, ¿no?, para Bruno obviamente, pero también para Luis y para mí, ¿no?, estar acompañando a Bruno en la publicación de este libro que pues ya después nos contará Bruno, pero que tiene muchos años escribiendo y que finalmente ya salió. Entonces estamos realmente muy felices. Y vamos a empezar, creo que la idea sería leyendo un poco, Bruno, de su libro para que lo escuchen, ¿no? Y después Luis trae un texto, una lectura que hizo sobre el libro de Bruno, ¿no? Hizo un libro sobre el libro de Bruno. Por lo tanto, yo después ya nada más haré unos comentarios. Sí, pero bueno, empezamos con. Gracias. Gracias a Manuel, gracias a la librería Bonilla y primero a los doctores aquí presentes. Sin ellos no hubiera habido libro. Ellos han insistido mucho en la publicación de este libro y lo editaron y bueno, básicamente son los gestores de este libro. Gracias a ustedes por haber venido, a mis padres, a amigos y familia, por estar aquí. Y bueno, y gracias a Libero también por
Así que gracias a Dios también. Carlos. Así que voy a leer un poquito. Les quiero pedir un favor y bueno, yo de por sí hablo bajito, ¿no? Una sugerencia, pónganse derechitos, vamos a la lectura de la poesía, la escucha de la poesía requiere una especie de mente más en blanco, por llamarlo así. Entonces traemos una mentalidad, una actividad de pensamientos cotidiana, y la poesía interrumpe un poco eso. Entonces este es un ejercicio que tenía tiempo tratando de buscar para poder ayudar a la escucha. Entonces, pónganse derechitos en la mesa, en la silla, cierren los ojos y concéntrense en su respiración. Tantito. Observen cómo el aire entra, naturalmente cómo sale. Observen los pensamientos que están pasando. Regresen a la respiración y vuelvan a observar su postura. Quedémonos en silencio un minuto. Ok. Gracias por seguirme la onda y espero que esto les pueda preparar, si es que no, si no es que ya estaban preparados. Entonces, decía Westphalen, que un poeta peruano extraordinario, que escribir poesía requería muchísima energía. Y él, al final de primero su vida, escribió unos poemas largos y muy surrealistas, muy hermosos y con mucha energía. Y al final escribió unos pequeños fragmentitos muy reveladores, muy poéticos, los cuales mis dos influencias que creo que han sido muy fuertes han sido Kafka, sus cuentos, y Westphalen con estos fragmentitos. Yo también coincido con Westphalen que escribir poesía requiere una actividad de tiempo completo. Y no sabemos si es los adjetivos de la calidad de eso que escribamos, pues el tiempo dirá. Pero entonces voy a empezar leyéndoles. Esta es una recopilación de como 13 años de estar vagando y divagando, ¿no? El librito se llama La lengua del sueño. No tiene nada que ver directamente con los textos, sino entonces una de las primeras partes se llama En las fronteras del lenguaje, escritos en el norte. Y hay un epígrafe que dice: la frontera norte es una forma de exilio. Todo México se está volviendo una frontera. Este primer textito se llama El exilio de la palabra. A veces nos llega una palabra que es silenciada. Ese tipo de palabra busca audiencia, y si en esa falta de tiempo o escucha, y esta es la hipótesis, aquella voz que por derecho exigía
tierra en su tierra y libertad entre los hombres. Si esa voz es inatendida, entonces manda por negación al exilio al habla. ¿A dónde irá la palabra en el exilio si no está en su voz? La respuesta es simple y común. Por eso, terrible. Y bueno, ese es el pequeño textito, pues simplemente como una especie de reflexión. 2. No tiene nada que ver con el otro. En las historias de larga duración, nos enseña Brodel, los siglos están tan vivos que uno, el 16, por ejemplo, sigue haciendo incidencia en el 21 y con tanta persistencia o de nuevo que es como si aquel esperara pararse por fin en dos pies y echarse a andar ya maduro y pleno de sí entre los siglos del tiempo. Voy a leer uno que está dedicado al extraordinario escultor Javier del Cueto, que se dice asco y horror. No es que tenga asco y horror, no. Ya luego les platico de dónde viene asco y horror. Bueno, la anécdota es que Javo fue a dar una charla a Jalapa y él decía que los tiempos habían cambiado tanto que el ser escultor, el ser ceramista, llevaba muchísimo tiempo, muy parecido a lo que acabo de decir de Westphalen, ¿no? Y que cada vez iba habiendo esa pérdida, ¿no? de tiempo, dedicación al oficio, ¿no? Entonces, esas palabras me hicieron reflexionar y escribir este texto. La ciudad es un estacionamiento de caballos. No era así antes. Desde que me vine a vivir de nuevo aquí, se llenó de ellos. Antes había paisaje, niños jugando en la calle y de pronto pasaban galopando. Después el juego continuaba. Ahora aire con olor, con graznidos y olor a vino muerto. Están aparcados como ejército de barbudos caballos que han venido y se habían ido y han vuelto otra vez. Pero eso no es todo el mundo, es la historia. La historia es un estacionamiento de caballos falsos como el de Troya o el de Reforma, o con carne, hierro y razón como el Tártaro, Sumerio, Hitita, Español, Ford u otra marca cualquiera. El otro día hubo un desfile. Celebraban caballos. Pasaron justo frente a mí y pude entender lo que sintió la rosa de Atahualpa, babeada por la espuma del caballo del conquistador. Bueno,
Este se llama el lenguaje de todo. El cuervo está aprendiendo. El perro repite a su vez. Arf, arf, arf. El hombre pronuncia como el perro y el cuervo. Amén de otras letras. La situación es la siguiente. Es parecida en general. Y es que todo está aprendiendo a hablar. Más acá de las palabras, el verano está llegando a su final. Pero no se ha aprendido a decir más que eso. 2. Pero el ser humano perdió la capacidad de entender lo que los animales dicen. Se estipula que el gallo expresa un sentido, que el caballo y el cuervo dicen algo que precisamente escapa a nuestra comprensión. Ahora, se dice que lo mismo sucede con el ser humano. Estos hablan un idioma que uno no puede entender. De entenderse, entendería lo que dicen los animales. La cuestión es, ¿entiendes lo que digo? Gracias, público conocedor. Sí. Bueno, yo también agradezco a la librería Bonilla, a Manuel, a Yanes y a todos ustedes por estar aquí. Yo escribí una tesis sobre el libro que no les voy a leer, obviamente. Voy a leer solamente un fragmento, ya voy a sacar un pedazo, literalmente. Entonces voy a leer algunas cosas de lo que me fue despertando el libro. Yo lo había leído desde hace mucho y él me había leído, o nos ha leído muchos poemas, pero ya viéndolo como un objeto en sí, fui como recopilando, rastreando cosas. La lengua del sueño o de cómo ataca el poema a la realidad. Dice, el libro de poemas La lengua del sueño de Bruno Madrazo, escrito a lo largo de más de 15 años, paciencia es todo, diríamos con Rilke y con Bruno, después de haber publicado el libro de poemas El sueño de la lengua en 2010, está compuesto por un conjunto de poemas en prosa, no al estilo de los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, la mayoría de los cuales tienen alrededor de anécdotas, sino de poetas como Emilio Adolfo Westphalen, de las máximas y mínimas de sapiencia pedestre, por la extensión de los textos y la condensación poética, o como los poemas de Carlos Cosiña en el libro A veces cubierto por las aguas, sobre todo porque los poemas de Cosiña se nutren de distintas disciplinas de conocimiento, aunque el lenguaje y tono tanto de Westphalen como el de Cosiña son muy diferentes entre sí y también divergen el tono en los poemas de Bruno. Por otra parte, junto a estos textos cortos conviven textos narrativos, cuentos cortos, una especie de fábula inventada, poemas largos como El río Quetzalcoatl, de 22 páginas, poema que recoge y hace un recuento de los orígenes geográficos e históricos, prehispánicos, coloniales, actuales y aún familiares relacionados con el río, la llegada del tatarabuelo de Bruno de Santander a los márgenes del Coatzacoalcos, introduciendo una nota de denuncia sobre el ecocidio y etnocidio que resultó la construcción de la presa Cerro de Oro en la Chinantla, Oaxaca,
por parte del gobierno federal en 1972, poema que dialoga con el Gualeguay de Juan L. Ortiz o con el poema Los ríos de Ungaretti y otros poemas largos, por ejemplo, Un cuaderno a la baja, donde la voz de Bruno poética que se embriaga con la vegetación, el clima, la atmósfera del desierto de Baja California, se entreteje con una nota del periódico de un muchacho italiano desaparecido en Cataviña, Baja California, con un epígrafe de Digna Ochoa que dice: en México denunciar es exponerse a que te maten. También entonces este libro de poemas es un libro de denuncia sobre lo que les pasó a las culturas originarias, a los planes erráticos políticos y de infraestructura de los gobiernos mexicanos a lo largo de décadas, como de denuncia a un cierto estado de cultura en la que vivimos inmersos en nuestro país. En el libro de Madrazo encontramos una mezcla de distintos registros lingüísticos. Por un lado tenemos el propiamente poético, por ejemplo, la utilización de adjetivos sonoros constantes en el comienzo del poema 17. Jugoso, espeso, florido, palpitante, sin el uso de un sustantivo, o también en el poema 11, reflejos dorados, cobrizos de cítricos o de corolas olorosas. Otro registro en el libro es el coloquial, utilizando diminutivos, cito, veo la mostacita silvestre, o uno coloquial narrativo. El chiste es que el accidente automovilístico contra un caballo muerto en la carretera que viene de San Luis Potosí y va hacia Matehuala lo había causado, vaya usted a saber qué. Otro registro es aquel que tiene un aire, tono o aroma de poema antiguo, un registro elegíaco, prehispánico. Los incas son recurrentes en los poemas, pero también culturas menos conocidas o referenciadas o aún referenciadas como los quihuas, los seris, los cochimíes, los sioux, etc. Registro elegíaco, decíamos, en los que la pérdida de un lugar sagrado se rememora. Cito. La piedra alta grita, 3 puntos, cuela, 3 puntos, pero se pierde en el aire del silencio blanco. La sacha oscura murmura. Y aún otro registro sería un tono que toca en algunos momentos lo humorístico. Cito, acaba de leerlo Bruno, el cuervo está aprendiendo ar, ar, ar. El perro repite a su vez ar, ar, ar. El hombre pronuncia como el perro y el cuervo, amén de otras letras. La situación es parecida en general, es que todo está aprendiendo a hablar. Estos registros conviven con un registro culto, técnico, diremos, utilizando palabras de diversas disciplinas del conocimiento, por ejemplo, de la filosofía y la psicología. Cito, en el extremo de esa enorme ley enantiodrómica, Doronzi no puede estirar la mano hacia la orilla opuesta y comer. O de la geografía, cito, uno percibe 360 grados los conglomerados de granito intrusivo como huesos de reptiles amarillentos, como si ellos mismos fueran las espinas de un cardón inmenso, la península. Y dentro también de este registro oculto debemos mencionar el interés de Bruno por las matemáticas y sobre todo la lógica, ya que Bruno estudió una maestría en lógica. Lo interesante de la lógica es que Bruno trastoca o utiliza en ciertos poemas la metodología, diremos, de las proposiciones lógicas para convertir un cierto contenido en un poema. ¿Cómo inyectarle calor al lenguaje utilizado en la lógica para convertirlo en poema? Sería la apuesta y estrategia de Bruno que Bruno utiliza y logra. Hay poemas en que el juego formal en la página es múltiple. Poemas escritos en prosa, poemas con la forma pegada a la izquierda de la página, con varias palabras o con una sola palabra. Poemas escalonados, poemas como El canto rodado, ese es un poema, o estaciones, que podrían ser un homenaje a algunos de los poemas escalonados de Hugo Bola, por ejemplo, Variaciones, o poemas de 2 columnas en la misma página.
También entran de manera natural algunas citas o referencias a sucesos históricos de Oriente, del mundo prehispánico, de la colonia, de China y Japón, al igual que referencias específicas a la actualidad mexicana, al sur del país, la zona olmeca, donde Bruno es originario, de la Ciudad de México, donde Bruno estudió, y del norte del país, donde actualmente vive, desde hace muchos años, algunas referencias tomadas directamente de periódicos o noticias que también Bruno trastoca para convertirlas en poemas. El libro, si pudiéramos abarcarlo con pocas palabras, diríamos que está fermentado, construido desde la sorpresa. La primera sorpresa sería la del mismo poeta que escribe sus textos a partir de materiales diversos, y la segunda, la del lector. De esta segunda hablaré. Al comenzar y avanzar en la lectura de la serie de poemas titulados Escritos en el Norte, el lector sorprendido no puede sino preguntarse por la variedad de referentes y de registros lingüísticos, como dijimos antes, a partir de los cuales Bruno escribe sus poemas. Ahora, ¿qué tipo de poema sigue? ¿Desde dónde atacará el poeta Bruno Madrazo la realidad? Porque esto es lo que hace Bruno, atacar la realidad, y nosotros lectores dentro de ella no podemos sino estar a la expectativa de cómo la atacará después de cada poema leído. Como si el libro fuera un crisol en donde cada poema encuentra su lugar, extraño pero preciso, como en un montaje cinematográfico, encuentra su lugar recibiendo materiales diversos a alta temperatura. Bruno pasa de un poema que dialoga y toma como epígrafe un dicho sufi, a una cita de Westphalen, a otro donde se hace referencia a un libro de biogenética y a un cuestionamiento sobre la supremacía de una raza sobre las demás, y después pasa a otro poema donde el poeta Bruno se embriaga con el olor de un floripondio que atrae no solo una serie de insectos, sino también animales míticos de culturas prehispánicas, y posteriormente pasa otro poema que se centra en una frase lapidante de los Navajo. Cito: el pasado está frente a nosotros como una calle y estamos de espaldas, sino al presente, sí a lo que pasa y a su futuro. Y de este poema sigue otro donde se hace referencia a los deseos filantrópicos y artísticos de Tu Fu, poeta chino de la dinastía Tang. Lecturas de este poeta que, al igual que el hijo Huawei, etc., han acompañado a Bruno a lo largo de muchos años. Sin embargo, no podemos decir que este crisol, que es el poema La lengua del sueño, este recipiente que es capaz de soportar elementos a altas temperaturas, es un libro ecléctico. O diremos que es ecléctico solo en la variedad y cantidad de tradiciones, no solo literarias, como dijimos, pero que no es ecléctico en cuanto a las leyes formales que rigen los poemas, ya que en ellos encontramos una coherencia interna que transforma todos los materiales que toca o de los que se alimenta en una ley formal propia. Como dice Juan José Saer, hablando del pintor argentino Fernando Espino, el enigma del estilo no se sustenta en el cálculo pedante y laborioso, sino en el gesto intransferible que cada artista ejecuta aún sin proponérselo y hasta a pesar de suyo, con la totalidad de su ser. Por otra parte, Hugo Bola, también hablando del pintor Fernando Espino, dice: un tercer elemento, un tercer rasgo de la pintura de Espino es el carácter abierto de su pintura, abierto a todas las influencias, no solo de las artes primitivas, sino a la vanguardia contemporánea. Porque lo que hay que decir inmediatamente es que Espino nunca imitó nada, sino que absorbió y digirió tan completamente las influencias que las convertía completamente en espinos. A esto le llamo yo una originalidad abierta. Hasta aquí la cita de Hugo. Podríamos decir entonces, con las dos citas anteriores, que lo ecléctico en el libro, La lengua del sueño, radica en los lugares y tradiciones e influencias de pensamiento, todas las referencias antes mencionadas, que Bruno absorbe para convertir todo ese material en poemas personales, en poemas Brunos Madrazos, a partir del uso de un lenguaje personal, de una propia ley formal que rige sus poemas y que conforman su estilo, realizado a partir de un gesto intransferible que ejecuta aún sin proponérselo y hasta a pesar de suyo, con la totalidad de su ser, como dijo Saer. De esta manera, los poemas de la lengua del sueño están construidos a partir de una originalidad abierta, como decía Gómez. Bueno, muchas gracias.
La seguimos preocupada. Por propia. Pero lo van a encontrar próximamente, lo vamos a presentar aquí. Por propio respeto. Claro, vamos a presentar el libro sobre la ley. Bueno, muchas gracias. Muy buena a la lengua del sueño. Bueno, pues yo quería hacer nada más como algunos pequeños comentarios, rosazos, ¿no? Agregando quizás algunas otras cosas, ¿no? Luis ya pues dijo muchísimas de las cosas que están en el libro. A mí me tocó hacer la contratapa del textito de la contra del libro, entonces lo voy a leer, ¿no? La contra, y de ahí voy quizás a hacer unos comentarios. Dice: la lengua del sueño de Bruno Madrazo se adentra en el espesor de distintos registros históricos. El tiempo se traslapa en otros tiempos y el espacio permanece como soporte material de esa lengua que sueña. El norte y el sur son las coordenadas de un viaje personal y colectivo. Madrazo registra historias, la suya y las de los otros, otras, en un tono que recuerda por momentos la extrañeza kafkiana, la sabiduría oriental o la dulzura juguetona y sensual de un Westphalen. La diversidad e hibridez de los textos, poemas, narraciones, cantos, apuntes o diarios, ponen en el centro la potencia de la palabra y a un mismo tiempo la urgencia de registrar la vida interior. Marcel Proust, en El tiempo recobrado, habla de la importancia de descifrar los signos desconocidos que se imprimen en el libro interior del escritor. Este libro dice: el más penoso de todos de descifrar es también el único dictado por la realidad, el único cuya impresión la ha hecho en nosotros la realidad misma. La lengua del sueño, me parece, es el resultado de ese bucear en lo profundo, de esa sumisión a la realidad interior, de la que también habla el narrador francés. En suma, para Madrazo, ese incansable buscador de la verdad, de su verdad, la escritura es y ha sido siempre un camino de aprendizaje. Y bueno, esa es la contra. Esa es la contra, ¿no? Y quizás, ¿no? Quería comentar algunas cosas, ¿no? Porque creo realmente que Bruno ha hecho un camino muy particular, ¿no? Para llegar a este libro, ¿no? Muy distinto, por ejemplo, al de Luis, ¿no? O al mío. No lo pienso porque, bueno, los tres nos formamos juntos, ¿no? Nos conocemos desde 1990, ¿no? O sea, tenemos 34 años de conocernos, ¿no? Estaba revisando el primer poema que publicó Bruno, salió justamente en Poesía y Poética, número 17, que tiene un título que no es su título, ¿no? La piedra, ¿no? Porque Bruno había mandado ese poema a un concurso de poesía, no ganó, y a Hugo le gustó y le dio mucho coraje que no hubiera ganado, y entonces, como pensó que era un buen poema, publicó el poema, ¿no? En la revista, y obviamente todos estábamos envidiosos y celosos, ¿no? De que a Bruno lo hubiera publicado Hugo, ¿no? En la revista, y bueno, ¿no? Sí, estaba muy jovencito, y es un poema muy hermoso, ¿no? Y bueno, luego está, ¿no? Este libro que es El sueño de la lengua, y que es como el espejo, de alguna manera, ¿no? De la lengua del sueño, ¿no? Que también eso me parece interesante, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bruno publica este libro, ¿no? En el 2010, ¿no? Y luego, no sé, ¿cuántos años? 15, bueno, muchos años después, ¿no? 15 años, por lo menos después, ya, ¿no? Publica La lengua del sueño, ¿no? Y en ambos libros, ¿no? Pero bueno, me voy a referir solamente a La lengua del sueño. Hay algo que también me interesa y que es muy Bruno, ¿no? Y que es algo que a mí
me gusta, y es que está lleno de dedicatorias, ¿no? Todo el tiempo está nombrando a alguien, ¿no? Da la sensación de que su escritura va hacia algún lado, ¿no? No es una escritura como hacia el vacío, ¿no? Sino que hay siempre por ahí, quizás, ya nos dirá Bruno, ¿no? Un lector, ¿no? Una persona, ¿no? En particular a la que le está dedicando determinado texto, es decir, en el sentido casi como una conversación, ¿no? Y recordé entonces, ¿no? Leyendo La lengua del sueño, a Gary Snyder, ¿no? que el poeta norteamericano, que le preguntan por ahí, ¿piensa usted en su público cuando escribe? Y Snyder dice, desde luego, pienso en mi familia, en mis amigos, en mi comunidad, en mi red de trabajo. Tengo una percepción de sus personas y sí, escribo para ellas. A veces las siento más próximas, otras más distantes, pero siempre están presentes. Entonces, bueno, me da la sensación, ¿no? De que en el caso de La lengua del sueño, no sé, ya me corregirá Bruno, hay también de alguna manera, ¿no? Una escritura que es un diálogo, ¿no? Una escritura que de alguna manera es un diálogo con los otros, ¿no? Con su familia, su mamá, su papá, con el mismo Luis, conmigo, con Javo, con el maestro Helguera, con sus hermanos, con novias, amistades, ¿no? Es decir, ¿no? Con muchas personas por ahí, ¿no? Y luego otra cita que también me hizo pensar en Bruno, y esta vez la cita es de Hugo Wohler, cuando le preguntan a Hugo qué es la poesía, ¿no? Hugo dice, ¿no? Entre muchas cosas, dice, antes que nada, un modo de estar en el mundo, una forma de vivir mi propia vida. Que me parece una respuesta muy hermosa, ¿no? Porque de alguna manera escribir poesía es una manera de estar en el mundo, ciertamente, ¿no? Es decir, Hugo no se pone a hablar de lo que es la poesía para él desde una perspectiva crítica o académica, ¿no? Sino desde una perspectiva vital, ¿no? Y pienso que en Bruno, ¿no? Esto ha sido siempre, es decir, escribiendo o no escribiendo poemas, mi sensación es que Bruno siempre está de alguna manera, ¿no? Escribiendo poemas, ¿no? Cuando hace vinos, ¿no? Hace también de alguna manera, o sea, hacer vinos es una forma de hacer poemas, ¿no? O su meditación, o sus diferentes búsquedas extrañas, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? ¿No? Ha pasado por todas las religiones, ¿no? Distintas, ¿no? Un poco por eso pensaba, ¿no? Que uno es un buceador, ¿no? O sea, que ha buceado, ¿no? Que ha pasado su vida investigando, ¿no? Es decir, ¿no? Quizás, ¿no? Nosotros hemos tomado otro carril, ¿no? Un poco menos azaroso, ¿no? Que el de Bruno, pienso. Y Bruno todo el tiempo ha estado de alguna manera como tratando de encontrarse a sí mismo, ¿no? Es decir, creo que para él la escritura realmente, y quizás es para nosotros también, ¿no? Pero en Bruno me parece que es muy vivo, ¿no? Es una forma de conocerse a sí mismo, es una forma de aprendizaje, ¿no? El libro empieza de alguna manera con una pregunta sobre quién es B, ¿no? Que bueno, pues quizás es Bruno, ¿no? Y que dice, pues si quieres tú lees, yo lo leo. Bueno, es que tiene un signo que no sé cómo leer porque es Aleph 0, ok. Dice, a modo de introducción, la escritura de B. Sea B un universo con un número transfinito, Aleph 0, de mundos con individuos. Ahora sea B un subconjunto de B. Finalmente sea B un subconjunto propio de B y definamos que B es un individuo y es uno mismo el que define estas letras. Ahora nadie puede saber quién puede ser uno mismo. Por lo tanto, una tautología. Dentro de B, nadie puede saber quién puede ser B, sino uno mismo. Y bueno, la B alta y ¿no? B mayúscula y B, claro, ¿no? Va jugado también, ¿no? Quizás ahí un poco lo que decía Luis, ¿no? De las matemáticas y la lógica matemática. Pero bueno, es decir, todo el tiempo me parece que en la lengua del sueño hay, ¿no? Justamente como cuestionarse, ¿no? No solamente cuestionarse las fronteras del lenguaje, sino también cuestionarse las propias fronteras, ¿no? Es decir, la propia identidad, ¿no? Y de alguna manera abrirla, ¿no?
lo más posible a través de una serie de reflexiones que, como decía Luis, van tejiendo lo histórico, lo filosófico, lo político, la conciencia ecológica, la lógica matemática, etc., ¿no? Entonces, todo lo que Bruno ha investigado, ¿no? Bruno es muy autodidacta, también ha estado, ¿no?, en formación, su licenciatura, su maestría, su doctorado, ¿no?, en inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo él ha sido un autodidacta, ¿no? Y bueno, todo ese conocimiento, ¿no?, lo ha llevado realmente a construir, ¿no?, una visión muy particular del mundo, que creo que es una riqueza que podemos leer en La lengua del sueño, ¿no? Hay también en La lengua del sueño algo que está a 150 pesos y que pueden encontrar saliendo. Sí, porque la economía, que no aparece mucho en este libro, también es importante. Hay también en el libro de Bruno algo que es muy disfrutable, creo, y que yo casi diría que es una especie como gusto por nombrar, ¿no? De pronto hay poemas en donde Bruno va nombrando plantas distintas, árboles distintos, nombres, ¿no? Es decir, hay una especie como de celebración nominativa, ¿no? Se me acaba de ocurrir eso, ¿no? Es decir, pero una cosa así, ajá, ¿no? Una celebración, ¿no? Es decir, que es como muy llenadora, muy alegre, ¿no? Y bueno, por otro lado también, ¿no? Hay como una conciencia también como un tono también como un poco elegiaico, ¿no? Porque también está eso, ¿no? La presencia de la muerte, ¿no? La conciencia de la muerte, ¿no? Entonces, creo que son como tensiones que aparecen en el libro de Bruno, ¿no? Y también, por un lado, ¿no?, la violencia, como decía Luis, de pronto un poema sale de una nota de periódico, ¿no? Pero por otro lado también la ternura, ¿no? Entonces, creo que el libro de Bruno está en ese sentido como lleno de hallazgos, ¿no?, de colores, de impresiones que realmente son muy disfrutables, además del sentido del humor, ¿no? Porque Bruno también tiene sentido del humor, ¿no? Su sentido del humor, ¿no? Y esa búsqueda de sí mismo, ¿no? Ya lo decía Luis en ese poema largo al río, ¿no? Es también una especie como de búsqueda genealógica, ¿no? De su propia genealogía, ¿no? Es decir, de la familia, de Coatzacoalcos, del río, de manera que, aunque atraviesa muchos tiempos, ¿no?, distintos, hay como una línea, podríamos decir, ¿no?, que le da al libro de Bruno una coherencia, ¿no? Y a pesar de su diversidad también hay una unidad, ¿no?, en ese sentido tonal, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Quizás escuchar un poco más a Bruno y volverlo a felicitar por tener ya en nuestras manos la lengua del sueño. Entonces, no sé si quieras leer algunos poemas. Sí, bueno, y comentar algo de lo que ha dicho Tania, con un textito que les mandé a ellos, dice, a modo de confesión, no escribo para nadie, ni para un supuesto uno mismo. Escribo, entrecomillado, uno mismo. Escribo por una necesidad de leer. Leo por una necesidad de sentir, de entender, y escribo en consecuencia directa de esa necesidad. Pero debo confesar una contradicción de principio en el sentido penal a mi argumento anterior. Y es que, si bien no he escrito para nadie en los pasados 35 años, toda vez terminado un texto, he escrito para ver qué dicen 3 personas. Hugo Bola, que me enseñó el arte de leer poemas y esperarlos sacramentalmente. Luis Verdejo y Tania Favela, amigos
y cómplices en este proceso de escritura que da con todo a la vida. Entonces, y no lo tenía preparado eso, ¿no? A ellos les mando cada rato, bueno, y luego no los leen. Aprovecho para quejar. Están muy ocupados, ya son famosos. Entonces, pero sí, lo que dice Tania y Luis son referentes que para mí son muy sorprendentes de escucharlos de otras personas, de lo que he hecho, ¿no? Y bueno, les comento que yo llegué a la literatura, a la carrera de literatura, porque nunca he llegado a la literatura, como diría Nicanor Parra, la novela en realidad, no. Pues, por una cuestión azarosa, después conocí en la Ibero ese año del 90 a Hugo, y después tomé una clase con él de poesía latinoamericana, y ahí conocí, y ese mismo año los conocí a Tania y Luis. Y inmediatamente empecé a escribir poemas. Yo venía escribiendo poemas desde que era niño. Por esa razón, y porque me sentía muy inseguro para estudiar medicina, que era lo que iba a estudiar, o psiquiatría. Entonces, el tema es que conozco a Hugo, y obviamente fue una impresión, como para tantos, muy grande. Por cierto, que aquí está su hija, allá atrás, Patricia, y Hugo fue una influencia en México importantísima. Creó una tendencia, digo yo, alternativa de poesía a la que existía, que eran, según yo, dos corrientes importantes, ¿no? Que era Vuelta, el grupo Vuelta, y el grupo Nexos, ¿no? Posible el grupo de la UNAM estaba como un tercero, pero Hugo, con la poesía poética y con el poeta, su trabajo generó una de trabajar con la poesía y la publicación, que hasta hoy sigue dando frutos. Entonces, pero una de las cosas que Hugo me enseñó fue que nunca le dio importancia a los poemas, ¿no? O sea, nunca me estimuló a que yo publicara, que metiera los concursos, y yo sentía en ese entonces, porque me echaban muchas porras todos, que incluso una vez recién lo conocí a Hugo, le llevé un poemita que está en este libro, creo que es he aquí el final de qué, de un árbol viejo, de quién sabe qué. Entonces íbamos caminando y me dice, che, creo que eres un poeta, o vas a ser un poeta, algo así, ¿no? Yo tendría 18 años. Entonces, todo ese tipo de comentarios te pueden como subir los humos, ¿no? Pero sistemáticamente, gracias a la amistad con Hugo, y decidí hacerme a un lado del camino poético. Y quiero añadir del camino oficial poético, digamos así, ¿no? Yo seguí trabajando en mí y en la poesía. Me encanta la poesía. Leerla, y di clase un tiempo, y lo que más disfrutaba era leerles a los alumnos poemas de otras personas, no míos, ¿no? Entonces, otra cosa que sucedió con mi formación es que solamente estudié literatura el primer semestre. De ahí
me dieron de baja 2 veces en la Ibero, pero gracias a que tenía vara alta con el director del departamento de letras, Gerald Nyhan, él me restableció, me dio chance de que me volviera a inscribir. Y yo ya no estudié literatura. Iba a las clases y gracias a ellos dos y a otras amigas, me pasaban los resúmenes para los exámenes y pasaba de panzazo 7, siempre, y 8, sí. Y había maestros que les caía bien y me pasaban. Eligio, ¿no? Que estaban haciendo examen de filosofía del arte y todo el mundo temblando y se acercaba Eligio y me decía, tú ya pasaste. Entonces, yo decía, yo no estudiaba literatura. Yo, gracias a la extraordinaria biblioteca de la Ibero, me dediqué a estudiar muchísimos temas que me interesaban: psicología, filosofía, economía, religión. Tuve mis etapas de estudios de religión. Entonces, propiamente, cuando hice la tesis de licenciatura, hice una tesis sobre principios filosóficos y psicológicos de la manera de la comprensión, que desde entonces han sido un referente para mí mismo en mi autoconocimiento. Entonces, propiamente, esta es una confesión. Yo no estudié literatura. Yo no he sido un lector de literatura como ellos. He leído unos cuantos poetas que me gustan. Y bueno, eso puede explicar un poquito por qué este librito y el otro es tan ecléctico. Es una buena palabra que tú usaste, ¿no? Y bueno, básicamente quería decirles esto. Por último, es un agradecimiento, aunque está presente su hija, Hugo, que esa decisión de haberme abierto del camino poético oficial, hoy día lo disfruto tanto, porque es como si me logré quitar una ilusión, digámoslo así, literaria, y hoy día realmente logré un espacio vacío de relación con el lenguaje y con la literatura y con la vida, que no busco referentes exteriores, ¿no? Entonces, eso se lo debo a Hugo y también como dije ahí, la lectura, ¿no? Y la relación. Así que la relación maestro-alumno es tan importante que un ser pleno, vivo, como era Hugo, lo conociera uno y pudiera uno tomar ese referente para tener el valor de decidir sobre una vida independiente, a pesar de las grandes influencias, ¿no? O tendencias que hay en la vida cotidiana, ¿no? Yo, mis pobres padres han sufrido muchísimo esta experiencia, ¿no? Porque he sido la oveja negra de la familia, entonces, pero bueno, todas las confesiones. Sí. Vale. Aunque bueno, pero un poquito más. Escuela. Escuela porque es un poquito más musical, ¿no? Este es un tipo de textito más cargado a las palabras y se llama Canto a Cuela. Cuela, para los que no se acuerdan, fue una ciudad de un grupo indígena llamado los Sachapoyas del Perú. Perú tiene una diversidad de culturas prehispánicas
muy grande. Entonces, más que la Inca. Digo, la Inca fue dominante, pero entonces los Achapoyas fueron personajes que vivieron cerca de la zona selvática. La Sasha es la selva en el idioma de ellos. Y se llama canto a cuela. Cuela. El recodo del río repite. Cuela. El arroyo de la montaña gotea. Cuela. El último Sachapoya inclina ante los muros abandonados de Cuela y siente que su corazón late. Cuela. ¿Qué será? Evadir guardias españolas, caminar montañas y días y ríos que separan como dos brazos a los Sachapoyas de Cuela, como a un niño de su madre. La piedra alta grita, Cuela, pero se pierde en el aire del silencio blanco. La Sasha, oscura, murmura, Cuela, pero se traga el rumor su nombre. Nada es más oscuro que Cuela ahora. Cuela, Cuela, resonaba en su cabeza Atahualpa con sus 70,000 mazos de guerra. Cuela, Cuela, los cascos de bestias de los adoradores del oro y sus campanas crueles repiqueteaban. Cuela, Cuela. 100 millas atrás, en los apartados, los Achapoyas mueren, tristes y enfermos. Éramos 400 veces 100, quedan 20 veces 100. Cuela, repiten mis labios mientras llego a Cuela. ¿De qué me sirve estar en ti, majestuosa, sagrada, hermosa? ¿De qué me sirve estar en Cuela solo? Puede que sea mi imaginación, pero este canto triste a Cuela del último Sachapoya, de Cuela, ante Cuela, sin Cuela, no vale la pena. ¿No quieres? No, lo lees muy bien. Dice, mi amigo llama a la rosa vino y al vino rosa, bebe y traga pétalos. Cuando camina, cada cáliz colorido es su copa. Mira y se embriaga, bebe rosas, mira vinos como rosales, mira un rojo y amarillo como corolas y pétalos, y a la rosa blanca como adicto. Me pregunto, ¿qué hace con la espina? La licúa en su mano y con su sangre hace más vino. Contempla vinos, no sabe si su rosa es sangre o su vino. E invoca rosa mosqueta, moscato caneli, rosa gálica, aglianico, rosa damascena, shiraz, rosa wiricurana, cabernet, rosa rugosa, Tanzelang, rosa espinosísima, pinot, rosa centifolia, dolcetto, rosa vanicia, carmenere, rosa canina, boval, rosa egantena,
Graciano, Rosalba, Negro Amaro, Rosa Grandiflora, Petit Verdot, Rosa Furibunda, Palomino, Rosa de Té, Pedro Jiménez, Rosa Miniatura, Sangiovese, Rosa Poliantas, Touriga. Nada más para terminar, quería comentar también, porque si no lo hago ahora, pues quién sabe cómo. En 10 años más es el siguiente, así que 14, 10 años. Que la relación que yo tuve con mi ciudad natal, Coatzacoalcos, fue una relación muy importante, ¿no? Yo pues pasé propiamente 16 años yendo y viniendo. Salí a los 16, regresé unas por temporadas, pero ya propiamente fue cuando me fui a estudiar la prepa. Y ya, entonces, yo regresaba o vivía ahí, y mi relación con el paisaje, Coatzacoalcos es una zona extraordinaria, climáticamente es extraordinaria, porque tiene unas montañas al norte que la protegen de los huracanes. Entonces la reproducción y las temperaturas estables, son muy cálidas, hace que se reproduzcan mucho los animales, ¿no? Tienen que... Y cerca de ella está la selva, y cerca de ella está los orígenes de la civilización mesoamericana. Pero lo más hermoso de todo eso es su vida natural, sus ríos, sus selvas, sus arreates, toda la vida que estaba ahí, y eso lo disfruté yo muchísimo. Entonces, les voy a leer 15 vistas del puerto. A Coatzacoalcos así se le dice también, puerto. La ciudad, a pesar de que no mucha gente lo sabe, es una isla, ya que está rodeada por ríos, y la conexión con tierra firme son el puente Coatzacoalcos 1 y Coatzacoalcos 2. Según algunas teorías, la isla se fue formando poco a poco por sedimentos de conchas, arena y cieno. Entonces son pequeños fragmentos de lo que yo veía, y uno, flor amarilla de la tarde, bruñida, celeste, en los cascos de navíos oxidados. 2. Escolleras, piedra de mar, sometida, avasallada, por más que ella misma, por gracia y desgracia, devora olas y sonríe. 3. Norte. Allá le decimos norte a los vientos que lleguen con tormentas. Norte, pesado, como el sonido del barco en el mar. Norte, como escuchar 3 trompetas en la tormenta. Silencioso como lo pesado, pesado como el sonido del río que arrastra troncos. Entonces, ahí es típico que cuando los barcos se llegan a varar, cuando están batallando para entrar al puerto, empiezan a sonar, ¿no? 4. Monzón de verano. Amaneció. Fuerte rumor o sollozo de plañideras afuera. ¿Qué es? Es
la lluvia en tan poco de espacio, espesando luz. 5. Las noches pasadas se inundaron de luz lunar. Sí, todo podía ser sentido como el azul de la noche con luz llena, con luna llena. Vi pasar garzas blancas en el eclipse. Se iluminaban de un carmín que le confería a la ciudad, Volaban de oriente a occidente, de los interiores del río y de los pantanos a los manglares de la playa. 6. Sobre estas cosas, hablar sobre algo concreto. Una paloma sola que surque el aire, detrás el cielo con llamaradas de nubes. Una paloma no es un tulipán, aunque se parezca. Es preciso decir una paloma oscura y detrás el cielo azul y blanco. Y es necesario repetir cuál de las dos, la del alma, la de los ojos. 7. Bueno, voy a sacarme los más largos. 8. Río Calzadas. Traigo todavía tu voz. Es una espiral verde. Brilla. Las cosas cambian, pero tú no. Ahondas con las fases de la luna. Si alguien sale a ver la luz que deja caer sobre ti, semeja un camino. Atarrayas en la madrugada, pescan esa luz. 9. Ambientes, como el camino silbante de un jaguar en el monte, como el olor de humedad, de húmeda sombra, como son viejo como árbol de guayul, como faro en frontera de la tormenta, aunque se dislocara y se volcara nada, se volvería a reunir como el alba y el mar después de tempestad. 10. Una paloma desciende, el ala vuelta al ojo, el ojo ala en vuelo, entrecerrándose al suelo, baja el ojo, el ala amplia, se encierra. Eso es todo. Esa es una como copia del Hugo también. 11. Laureles de la India, junto al río. 1000 gaviotas tejiendo camino a la luna. 12. Tantos tulipanes y no saber cómo se llaman. Siento en mí vibrar la campana lenta como el atardecer de tulipán. Hoy fui golpeado por el nombre de una flor. Y último 13. Jazmines de Orisa. Si miras arriba, la luz y la llovizna hacen puente en la noche. Si hueles, estas flores adormecen como el pecho de la abuela Carmita. Muchas gracias. No sé si había Justamente como Bruno dijo, si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o consulta a las personas de la mesa, por favor, hay micrófono disponible. Muchísimas felicidades, Bruno. De verdad que presentar un libro es como hacer un bautizo, ¿no? Es traer a nuestra criatura, y en este caso es una gestación bastante intensa, pero bastante productiva.
Me encantó mucho lo que dijiste de Baudelaire. De verdad que sí creo que hay en algún lugar en el mundo donde el 16 está tan presente como el 21 es en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, creo que por Mario, por lo poquito que tiene ese sello hispanoamericano que es fabuloso, y también reconocer bueno, tu conocimiento académico. Cuando hablas de la disminución de la población de esta ciudad del trópico, usas el sistema vigesimal, 400 de 100 y 20 de 100, es un sistema que únicamente se desarrolló en lugares tropicales. Entonces, bueno, esa biblioteca del libro debe ser fabulosa y se ve que la leíste a fondo. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Marco. Y sí, me encanta la historia. Él es historiador, por cierto. Sí, ¿Algún otro comentario, consulta? Bueno, entonces, en nombre de Librería Orilla, queremos agradecer a Bruno Madrazo, a Tania Farrelia y a Luis Verdejo por esta presentación de La Lengua del Sueño. También aquí al público presente, muy buenas tardes. Gracias.